Con ustedes, el evangelista José Funes. Buenas tardes, amado pueblo del Señor. Buenas tardes. Un placer una vez más, una bendición, un privilegio del Señor que nos permite esta tarde, un bellísimo día que el Señor nos ha regalado. En esta tarde, amados hermanos, traigo la segunda parte de la serie que hemos comenzado con el título o bajo el título El propósito de la cruz. El propósito de la cruz. Y en esta tarde, en esta preciosa tarde, este es el segundo mensaje de esta serie de 3 mensajes, en el cual estaré hablando acerca de uno de los 3 propósitos de la cruz. Y en este mensaje vamos a hablar de lo que fue el precio o el rescate por el pecado. El precio por el pecado. Y para ello yo los invito a que abran sus Biblias. Cada uno de ustedes que se encuentra en casita y tiene el privilegio de estar en la comodidad de su hogar, mil gracias una vez más por permitirnos llegar con su programa La Última Llamada a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes la gloriosa y bendita palabra del Señor en esta tarde. Amados hermanos, los invito por favor a que abran sus Biblias si tienes tiempo, y si vas manejando por las calles de Garland o Dallas, Texas, disfrutando de este precioso día, te invito a que pongas atención, amado hermano y amigo que me escuchas, y vamos a leer la palabra del Señor. El mensaje de esta tarde lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 4 y versículo 16. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Y la palabra del Señor la leemos en esta tarde en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amado Padre, te doy gracias en esta tarde. Bendito eres por la oportunidad que le brindas a tu pueblo de un día más. Un día más en el cual nosotros podemos levantar nuestras manos, alzar nuestros ojos al cielo y saber de que tú sigues siendo nuestro Dios y que cuidas de cada uno de nosotros. En esta tarde, amado Padre, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, yo te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón quebrantado. Que pueda llegar, Señor, a dar aliento al necesitado y a darle vida al muerto espiritualmente hablando. En el poder de tu palabra y con el poder de tu evangelio, Señor, que almas sean restauradas en esta gloriosa tarde. Yo lo creo, lo pido y lo creo. En el nombre de Jesús, que así sea. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor, que así sea. Amén. Amén. Amados hermanos, en esta tarde quiero hablar
del precio del rescate, el precio más alto que se haya ofrecido por la culpa del injusto. El justo vino a este mundo a traer y a brindar la justicia de Dios Padre, pero esa justicia no podía ser aplicada, esa justicia no podía ser otorgada al hombre pecador si no fuese por el sacrificio de la cruz del Calvario. Y un día el profeta, al igual que el profeta Isaías, bajo el Espíritu, profetizó y dijo: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y sus palabras fueron: heme aquí, envíame a mí. El dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, el que sostiene este vasto universo sobre la palma de sus manos. Ese un día se acordó de que su máxima creación se había apartado de él a consecuencia del pecado. Y ya no quería más sacrificios de animales, ya no quería sacrificios temporales. Tenía que haber un sacrificio perfecto, un sacrificio que pagara la deuda por completo y para siempre. Pero esa deuda no se podía pagar con animales, con ovejas y cabríos. Y por eso un día Juan el Bautista, cuando predicaba en las riberas del río Jordán, un día después de que él bautizó a Jesús de Nazaret, alzó los ojos hacia el cielo y allá en la distancia miró a un hombre que venía caminando y gritó y exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios mandado por el Padre, al cual yo soy el precursor, yo soy el que vengo a abrir el camino para que Él venga atrás de mí. El mismo que Él un día dijo: yo no soy el Mesías, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Arrepentíos y convertíos. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se refería a ese Cordero Santo Divino, al Hijo de Dios, a ese Cristo que un día sábado, se paró enfrente de la sinagoga, enfrente de los religiosos de aquellos días. Tomó el libro y leyó. Y nomás leyó la mitad de lo que es el versículo 2 del libro de Isaías en el capítulo 61. Y dijo que él venía a predicar el año nuevo, el año agradable del Señor. Pero también él sabía que venía a libertad, a darle libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a los que decían que miraban pero no podían ver porque sus ojos estaban cegados por la religión, cegados por la arrogancia, cegados por el pecado, cegados por todas las cosas que el diablo ha puesto en nuestro caminar, en nuestra vista, para que no podamos entender y llegar al entendimiento de que solo hay un camino y que solo hay un cordero, que solo hay un sacrificio, solo ha habido un sacrificio que ha podido pagar la culpa del pecado, y ese sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y ese hombre, ese humilde carpintero de Galilea, ese humilde carpintero que un día caminó sobre esas calles y se atrevió a decir de que él era el Hijo de Dios, de que él era el pan de la vida, él era el agua de vida. Él vino a este mundo a darle libertad al
al cautivo, amado hermano y amado amigo que me escuchas en esta tarde, no hay otro remedio, no hay remedio para el pecado. Ese remedio se llama Cristo Jesús. Ese remedio es Cristo, la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea mi Señor. Tenía que traer la justicia de Dios a un mundo lleno de injusticias, a un mundo apartado por el pecado. Y cuando la palabra dice que Él vino a darle libertad a los cautivos, está hablando no necesariamente de los que están tras las rejas de una cárcel. Está hablando de la cautividad, del yugo del pecado. Y por eso Él vino. Y por eso Él vino y ofreció su vida. Él puso su vida en la cruz. Nadie tomó su vida. La palabra nos dice que Él puso su vida. Él da, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso fue precisamente lo que nuestro Señor y Salvador hizo en la cruz del Calvario. Romanos 6:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esa separación que a consecuencia del pecado, esa separación no podía ser remediada. No podía cerrarse ese abismo entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Tenía que haber un sacrificio perfecto. Tenía que haber una paga. Tenía que haber una paga por ese mandamiento que un día el hombre quebró. Y eso fue precisamente lo que el Señor vino a hacer. Vino a darnos libertad. A darte libertad, amado amigo que me escuchas en esta tarde. El Señor en su misericordia ha permitido que tú puedas escuchar estas palabras de un siervo de Dios, de un hombre que al igual que muchos hoy en día andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin reconocer que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, lo hizo porque quería darnos libertad, quebrar el yugo del pecado, romper las cadenas con las cuales el diablo nos tenía atados y nos había enredado en esas redes de maldad, en las redes del pecado, en las redes de la religiosidad, en las redes de la incredulidad y del religiosismo. La religiosidad ha causado tanto daño en nuestra sociedad, a tal punto que el hombre ahora se cree merecedor de la gracia de Dios por el tan solo hecho de decirse y hacerse llamar que él es un cristiano y que va a la iglesia una vez al año o 2 veces al año. Precisamente porque él sabía que estábamos viviendo esos tiempos. Por eso ese día el Señor tomó el libro y precisamente leyó lo que un día el santo profeta Isaías había profetizado del Mesías venidero. Él vino a darnos libertad. Él vino a quebrar todo yugo, a quebrar toda cadena de pecado. Cadenas que el hombre no puede quebrar. Cadenas que nada la religión no puede solucionar. Hay un solo mediador. Hay un solo libertador. Y ese libertador se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios. Él vino a darte libertad. Él vino a darte vida. Él vino a sacarte del pecado y a librarte, porque la palabra dice que al que el Hijo librare será verdaderamente libre. Y cuando llegas a conocer que Cristo Jesús es el único camino al Padre, que Cristo es el único camino al cielo, entonces serás verdaderamente libre. Serás verdaderamente libre y tendrás el privilegio de ser llamado un hijo de Dios, una hija de Dios, para honra y gloria de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirte, amado hermano, amigo, amiga que me escuchas, el Señor en su misericordia
No tomó en cuenta ninguno de tus pecados. No tomó en cuenta tu rebeldía. No ha tomado en cuenta lo que tú has hecho o hiciste. Él en esta tarde te está llamando y te está diciendo: yo vine para darte libertad, yo vine para darte vida, yo vine para darte salud, yo vine para darte paz, yo vine para darte tranquilidad, yo vine para abrir tus ojos espirituales y que ahora puedas ver de que ese sacrificio en la cruz fue una demostración del grandioso amor que Dios tiene para con nosotros, el grandioso amor que Dios tiene para el mundo. La palabra dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Cristo vino y murió por ti. Cristo vino y murió por mí. Ahora en esta tarde yo te invito, amado amigo, que escuchas en esta tarde, que tienes el privilegio, porque es un privilegio que Dios te ha dado, que Dios te ha otorgado, el que tú puedas estar escuchando Radio Ebenecer y escuchando la palabra de Dios. Él te llama en esta tarde y te dice: aquí estoy, no me he olvidado. Yo sé los problemas que tienes, yo sé las ataduras que tienes, yo sé la venda que hay en tus ojos, pero en el poder de la palabra, en el poder de Cristo, esas cadenas, esas ataduras, esas vendas son rotas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y por la sangre del Cordero de Dios que derramó en esa cruz. El propósito de su sangre, el propósito de su muerte en la cruz fue para darte libertad, fue para darte vida, fue para que tengas vida y vida en abundancia, dice la palabra. En esta tarde yo quiero decirte que el mundo te ofrece tantas cosas. Te ofrece placeres, te ofrece deleites pasajeros. Yo puedo decirte por experiencia propia que por muchos años yo viví en ese mundo. En el mundo en el cual por la noche tú sonríes y hablas con tus amigos y muestras una cara de alegría, muestras una sonrisas fingidas, porque cuando sales de los antros, cuando sales de los lugares a donde te venden todo tipo de drogas, todo tipo de bebidas alcohólicas, yo sé que cuando tú sales de allí, al igual que yo me sentía vacío, pero un día conocí, al igual que el profeta Juan el Bautista, un día vio al Cordero de Dios, y un día yo vi a ese Cordero, un día yo reconocí que solo Él podía llenar el vacío de mi corazón, que solo Él podía darme paz, que solo Él podía libertarme, que solo Él podía darme paz y tranquilidad a mi corazón y a mi mente. En esta tarde la palabra sigue siendo la misma. Ese Cristo que un día dio su vida en la cruz del Calvario para salvar al mundo te está llamando. Hay lugar a los pies de la cruz, hay espacio a los pies de la cruz. El Señor te llama y te dice: ven a mí tal y como estás, cansado, aturdido, qué sé yo, con tantos problemas familiares, problemas financieros, problemas de enfermedad. El Señor vino no solo para darte libertad, sino para sanar y darte vida y vida en abundancia, para que tengas gozo y que ese gozo sea cumplido en su palabra. Ese fue el propósito de Jesús de Nazaret. Ese fue el propósito de ese humilde carpintero. Ese carpintero que un día dejó el trono de gloria, que un día dejó su majestad y vino a este mundo. Vino por amor. La máxima expresión de amor que la humanidad y el hombre haya podido ver y que jamás nunca podrá ver fue precisamente ese acto en la cruz del Calvario, porque tenía un propósito, y ese propósito de lo que hablaba la semana pasada
Ese propósito era para salvar el alma de la humanidad, para salvar el alma del hombre, para rescatar del yugo del pecado al hombre y para hacerte libre. Porque cuando conoces la verdad, cuando conoces la palabra y permaneces en esa palabra, la palabra dice que entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay libertad en la sangre de Cristo, hay libertad en la cruz del Calvario, hay vida en la cruz, hay vida en la sangre de Cristo, hay vida y vida en abundancia. Bendito sea mi Dios. Vino a redimirnos de la muerte. A consecuencia de ese pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y no había una manera como tú y yo podríamos pagar esa deuda. No importa la buena persona que tú seas o crees que eres. Nunca podrás pagar la deuda ante Dios Padre. Esa deuda, ni aún con la sangre de los machos cabríos, ni aún con los sacrificios que se ofrecían en los altares en los tiempos del Antiguo Testamento, fueron suficientes. Tenía que haber un sacrificio que fuera permanente y eterno, el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo, el que un día dijo, yo iré, y no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que padecer, si voy a la cruz del Calvario, si ese es el único camino, ese camino yo lo tomaré, porque Él te ama, Dios te ama, y en esta tarde te llama y te dice, quiero mostrar mi amor hacia ti, no más, quiero que vengas a mí, reconoce que me has fallado, reconoce que has ofendido a Dios, busca una iglesia. Yo no necesariamente te estoy predicando para que vengas a la iglesia a Ebenezer, te estoy predicando el evangelio de Cristo, el evangelio que sana, el evangelio que salva, el evangelio que te redime, el evangelio que te da libertad. Tú puedes ser un hijo de Dios. Busca un lugar a donde se te predique la palabra de verdad, a donde se te predique arrepentimiento, a donde se predique que hay un camino y que ese camino se llama Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro mediador, no es nadie más, no son los santos, no es la Virgen, son las ideologías y las filosofías humanas. Hay un solo camino, el hombre que un día ofreció su vida por rescate de la humanidad. Es el único camino y es el único que te llevará al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Vino a darte libertad del pecado. Muchos creemos en nuestra manera de pensar que no necesitamos ser liberados. Y en muchos casos yo recuerdo cuando yo usaba la palabra, ¿para qué quiero ser salvo? ¿Salvo de qué? Pero un día pude reconocer, y gracias a mi Señor, porque un día, al igual que el texto que leímos, Él vino a darle vista a los ciegos, a abrir los ojos de los ciegos. Un día Él abrió mis ojos. Y en esta tarde, Padre amado, yo te pido en el glorioso nombre de Jesús, en el glorioso nombre de tu Hijo amado, que abras el entendimiento y los ojos. Quite las vendas de todo aquel, Señor, que está escuchando esta palabra a través de estas ondas radiales. Y que tú, Señor, que tú puedas llegar a ese corazón abatido, a ese corazón quebrantado, a ese corazón que no tiene paz y que no hay tranquilidad en él. Que tú puedas llegar, Señor, con el poder de tu palabra, en el poder de la palabra del Señor, que puedas romper esas cadenas en el nombre de Jesús, que las cadenas sean rotas, que las cadenas sean quebrantadas y que tú puedas un día, este momento, en este
preciso momento puedas alzar tus manos al cielo y decirle: Señor, perdóname porque te he ofendido. Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo, yo quiero ser un hijo tuyo. Perdona mis culpas, perdona mi rebelión, perdona mi incredulidad. Yo quiero ser un hijo tuyo en este preciso momento. Señor, Espíritu Santo de Dios, quiebra esas cadenas, revienta esas ataduras, Señor, en el nombre de Jesús, sean quebrantadas. Y si hay un enfermo en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, yo levanto mis manos y le pido, Señor, que puedas llegar y tocar ese cuerpo, Señor, y sánale físicamente. Pero te pido más que nada, Señor, que sanes el alma de esa persona en este momento, en el nombre de Jesús. Que esa alma pueda ser restaurada y sanada para tu gloria y honra, y que tu nombre sea glorificado, Señor. Vino a darte vida, vino a darnos las buenas nuevas de salvación. En estos días estamos recibiendo noticias de toda índole, noticias que por lo general no son nada agradables, noticias de guerras, noticias de tantas cosas que suceden en el mundo, y la gente sigue preguntando, y a muchos preguntan: ¿a dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué los problemas siguen? ¿Por qué hay tanta maldad? Y yo quiero recordarte que precisamente porque Él sabía que en el fin de los tiempos, en el fin de las edades, en la maldad del pecado iba a aumentar, y por eso Él vino a quebrar todo yugo de pecado, a darte libertad. La victoria en la cruz del Calvario es tuya en el nombre del Señor. La victoria es tuya. Recibe la victoria del Señor. Sé libre en el nombre del Señor. Sé libre de todo pecado. Sé libre de toda incredulidad. Que tus ojos y tu corazón sean abiertos para que la palabra del Señor, tu palabra, amado Dios, pueda penetrar en el corazón de todo aquel que lo necesita en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, yo te pido, Señor, que abras el corazón. Y cada uno de ustedes, si hay alguien que en este momento ha recibido al Señor, levanta tus manos al cielo y dile: gracias, y confieso que soy salvo en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero de Dios. Bendito seas. Si has hecho esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Si necesitas oración, quieres hablar conmigo, puedes hacerlo y comunicarte conmigo. Soy tu amigo y hermano en Cristo. Mi número de teléfono, una vez más, es el 214-245-9866. 214-245-9866. Será un privilegio el poder orar por ti y compartir esta gloriosa palabra y el evangelio de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios te bendiga, amigo. Y que Dios te bendiga a todo aquel que ha rendido su alma y su corazón al Señor. Que Dios me los bendiga y nos escucharemos la próxima semana. Bendiciones.